tertulia a Carlos Ester del Partido Popular. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espérate que haya un error mío porque... Ahora, Ahora sí. perdona. Vale, ahora Buenos espérate. días, Jesús, Vale. ¿cómo estás? Buenos días. Bien, encantado de verte. Y también saludo a Conchi Monzón de Podemos Canarias. Conchi, ¿qué Igualmente. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días Carlos y buenos días a todos los Buenos días, oyentes, Conchi. los que nos ven también. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar en tiempo de tertulia. Digamos, la novedad que está presentando este formato es que yo les convoco para una tertulia, pero no les digo quién va a estar al otro lado. No saben qué partido va a estar al otro lado y no saben pues si le va a tocar uno, le ¿Verdad? va a tocar otro, y en este caso, pues bueno, siempre busco que haya una combinación diferente cada semana o cada 2 semanas para que puedan intervenir y mostrar sus posturas, y aunque sean partidos que a lo mejor diametralmente están opuestos, seguramente encontraremos algún punto en común. Pero como dicen por aquí, si les parece, empezamos por esa prórroga de las medidas No. del A ti no te gobierno. vemos, José Luis. Dime. No, No te vemos. Ah, no me. Ah, perdón. Vale, un segundo, porque es cosa mía que yo. Claro, es que soy muy listo. Y claro, ahora sí. Ahora sí voy a aparecer. A ver. Ahora sí. Ahora perfecto. ahora sí te Vale, vemos. ahora sí. Estaba saliendo mi imagen en directo, pero claro, yo no me había puesto la cámara y claro, efectivamente. Error mío, error mío. Como No te decía, preocupes. decían por aquí que con las medidas y la prórroga del descuento de la gasolina, un seguidor dice: trabajo en el transporte, el gasoil, aún con los 20 céntimos sigue siendo altísimo para el nivel adquisitivo. Dice: a este paso me voy a montar un chiringuito en la playa. Es lo que decía. Bueno, Carlos, ¿qué opina? Y eso sí, voy a pedirles, como siempre, intervenciones cortas para que podamos tocar todos los temas. Sí, no, desde luego lo que no es de recibo que el precio siga subiendo y que las medidas sean tan escasas para ayudar a los ciudadanos y sobre todo también a los empresarios. Muchos empresarios dependen única y exclusivamente de su medio de transporte, de los medios de transporte, no solamente repartidores, que puede ser lo más que se puede conocer a día de hoy en reparto de mercancías para que llegue, por ejemplo, abastecimiento a supermercados, etcétera, que la mayoría de ellos son autónomos y están encareciendo, o sea, al final encarecen los productos, la cesta de la Ujú. compra, pero también encarecen sus modus vivendi y al final la presión que ellos reciben es muy grande. Los taxistas, otro colectivo también que se ve muy afectado por el precio del combustible. Es cierto que se ha puesto medidas, esa rebaja de los 20 céntimos por litro que pone el gobierno de España, pero está viendo que es escaso. El sistema sigue subiendo, el precio sigue subiendo, el petróleo sigue en alza y por lo tanto o se toman medidas más contundentes que ayuden a paliar el encarecimiento, que al final le encarece la cesta de la compra y encarece todo en el bolsillo del ciudadano Ujú. y nos hace más pobres, pues es evidente que esto no va a tener un fin y es cierto que si comparamos 2 años antes a día de hoy, el ciudadano de a pie es mucho más pobre. Por lo tanto, ahí está el resultado, ¿no? Conchi. Lo comentábamos en la anterior tertulia, recuerdo la primera vez que participé en esta, que estábamos hablando precisamente del carburante y cómo desde que hay una crisis de petróleo, en este caso la guerra de Ucrania, está afectando enormemente no solo a España, Ujú. a todo el mundo, cómo de repente los precios suben rapidísimamente, pero cuando baja el petróleo no sucede lo mismo en los precios que vemos en la gasolinera. Es verdad que hay colectivos mucho más afectados, pero también decíamos, está afectando muchísimo a las familias, ¿no? El transporte se está encareciendo muchísimo, en cualquier familia media que tiene que coger su vehículo porque no tiene otro remedio para transportarse, pues evidentemente está repercutiendo mucho. Yo creo que es una buena noticia que se prorroguen esos 20 céntimos, pero es verdad que también hay muchos analistas que están diciendo que estos 20 céntimos al final no están repercutiendo como debería en las personas, sino Ujú. que al final esos beneficios se van nuevamente a las grandes petroleras y a las grandes multinacionales que son las que gestionan y que manejan el precio del petróleo al gusto, ¿no? Yo creo que esto, como en el caso de la energía, en general, yo creo que tiene que haber muchísimo más control con los precios, y hablo desde el origen, no desde una gasolinera, sino de cómo se establecen esos precios, de cómo el mercado en su amplio espectro de mayúsculas y subrayado y en negrita actúa para la variación de los precios en materia de este caso de hidrocarburos, Ujú. y que tiene que haber un mayor control para que no, cuando suceden estas cuestiones, que no son, como digo, son cosas que están afectando a todo el mundo por cuestiones muy coyunturales y muy concretas, al final se enriquezcan siempre los mismos y que al final paguemos siempre los mismos, ¿no?
Bueno, hoy conocíamos los datos del paro, vuelven a ser positivos, vuelven a ser buenos, pero también luego observamos los datos de pobreza en Canarias, ¿no? Porque es posible que sigamos creando empleo, pero luego, por otro lado, sigamos viendo también que la pobreza pues sigue sin arreglarse, ¿no? Ese gran problema que seguimos viendo en el archipiélago, Carlos. Hombre, es que después, y viene a colación de este tema, ¿no?, del que estábamos hablando, si sube el precio del petróleo, por tanto sube el precio de la gasolina, sube el transporte, sube la electricidad, los facturas de electricidad que son totalmente desorbitadas, la inflación, tenemos una inflación ya de estamos en un 8, 9, 10% prácticamente que llegaremos, más la inflación subyacente que es de un 4% en ese encarecimiento de los productos, pues es evidente que la pobreza seguirá ahí y seguirá además pues siendo mucho más acentuada, porque si sube todo, evidentemente el ciudadano, como dije antes, es mucho más pobre. Nosotros decíamos, y desde el Partido Popular siempre hemos dicho, hemos puesto medidas, por ejemplo, lo anterior del gasoil, bajar el IGIC o el IVA en la península y el IGIC aquí, con el tema de la gasolina, al final también para abaratar ese coste. Es evidente que Canarias además tiene una situación especial. Tenemos unos índices de exclusión social que rozan las 600.000 personas. Eso quiere decir que ante una situación evidentemente económica también, que es mucho está mucho más encarecida en la vida, pues esto es imposible de solventar en el corto y medio plazo. ¿Por qué? Porque tendremos que tomar medidas y esas medidas no las ponen. El gobierno de Canarias tiene mucha responsabilidad en esto y no es una crítica por decir, oiga, porque yo estoy en la oposición, es que el gobierno de Canarias tiene medidas fiscales que puede poner en funcionamiento desde su competencia. Hablamos del tramo del IRPF, en la parte que toca Canarias, hablamos del IGIC, hablamos de muchos impuestos que tienen cedido el gobierno de Canarias y no hace nada. Lo único que ha hecho ha sido el contrario, seguir subiendo impuestos o manteniéndolos. Yo creo que estamos en una situación donde tenemos que tomar medidas fiscales serias que además repercutan directamente en las personas, que repercutan en las cosas, que repercutan en los ciudadanos, porque de otra manera, lo que tú dices de esos datos no van a poder revertirse, como te digo, ni al corto ni al medio plazo. En el largo plazo sí, pero tomando esas medidas, evidentemente. Conchi. Bueno, yo creo que aquí la clave es la desigualdad en el reparto de la riqueza. Eso es evidente en nuestra tierra y en general, ¿no? El que haya personas cada vez más pobres y personas cada vez más ricas, incluso con una crisis como la que nos ha tocado vivir de varias vertientes, desde la pandemia hasta estas crisis globales por el tema de la guerra de Ucrania, es evidente que al final, como decía antes, pagan los mismos, ¿no? Y es curioso que justo mi compañero tertuliano dijera antes que es que las medidas que pone el gobierno son escasas para ayudar a los transportistas o para ayudar a las familias por el tema de los incrementos de los precios, y por otro lado estoy diciendo que bajen impuestos al final indiscriminadamente. Entonces al final es como la contradicción, ¿no? Hace falta financiación en el gobierno para poder poner en práctica medidas que palíen el sufrimiento o digamos la situación que tienen los que sufren más, los que tienen menos, están sufriendo esa desigualdad. Y por otro lado, como digo, es verdad que yo estoy de acuerdo con él en que hay que hacer una revisión muy clara de la fiscalización que tenemos en nuestro país y en las comunidades autónomas y en todos los aspectos, pero esa fiscalización tiene que ser progresiva. Al final, como dice nuestra Constitución, tiene que pagar el que más tiene y tenemos que ahondar en políticas no solo asistencialistas, sino políticas de derechos y políticas de acompañamiento para salir de esa desigualdad. Es decir, al final todas las políticas son integrales, hay que integrar todas las materias en las que hay necesidad, desde materia de vivienda hasta derechos sociales, sanidad, educación. Eso es lo que nos iguala a todos. Y si lo que se hace es recortar en la sanidad, recortar en la educación, recortar en ayudas de derechos sociales y recortar porque se pretende bajar impuestos, pues la verdad que poco estaremos haciendo por mejorar y hacer que esa redistribución de riqueza se realice pues desde lo público en la materia en que compete, para que al final todas las personas tengan los mismos derechos. Recuerdo que se pueden Sí, interrumpir de manera ordenada. Sí, pero Conchi, esto no es un tema que venga de ahora mismo, ni viene a colación tampoco. ¿Que se ha agravado por la pandemia? Sí. ¿Que la guerra de Ucrania afecta? Sí, pero no todos los males vienen tampoco en España de la guerra de Ucrania. O sea, la guerra de Ucrania ha acentuado determinadas cosas, igual que lo acentuó la pandemia. Pero el tema de exclusión social, y tú has sido consejera y es consejera en el Cabildo de Gran Canaria, y conoces la realidad tanto de Gran Canaria, y has sido diputada en el Parlamento de Canarias,
de la situación de Canarias, es un tema que ya en Canarias estaba. O sea, el tema de la exclusión social, esas cifras altas de exclusión social ya estaban en Canarias. Hoy se lo hemos dicho en miles de ocasiones a Noemí Santana, a la consejera de Asuntos Sociales, y no pone medidas sobre la mesa para paliarlo, porque debería, desde el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, exigirle a Román Rodríguez, que es su socio de gobierno, que ponga medidas fiscales, que es lo que también tú estás diciendo. Oiga, vamos a hacer una reforma fiscal de la manera que sea, pero hay que hacerla. Y eso no se está haciendo, porque no se impone ante el gobierno de Canarias, o los que representan el gobierno de Canarias no lo están haciendo. No es de recibo que tengamos unas tasas de desempleo altísimas. ¿Que hemos bajado en el desempleo? Sí, pero seguimos siendo en tasa de desempleo de los más altos de España. En tasa de paro juvenil somos los más altos de España y los quintos de Europa. Los quintos de Europa. Han venido más de 1.700 millones de euros desde el año 2019 hasta ahora, gestionados por el Servicio Canario de Empleo. Se han devuelto muchos millones de euros. El otro día se firmó un pie. ¿Y para qué ha servido? Para nada. No es una cuestión, no es un problema solo de... No es una cuestión de dinero, es una cuestión de mala gestión. Solamente eso. Yo creo que en Canarias, lamentablemente, estos datos se arrastran desde hace años. Nunca yo creo que hemos podido hablar de unos datos optimistas. Es verdad que el paro, están mejorando los datos del paro, y esto también tiene que ver con una reforma laboral en que tampoco estamos de acuerdo el Partido Popular y en este caso Podemos, de cómo se establece. Yo creo que la reforma laboral, el hecho, por ejemplo, de que se haya quitado que las personas de baja puedan ser despedidas, eso dignifica a las personas, y precisamente es una medida que yo creo que en su momento, cuando el Partido Popular la aprobó, yo creo que nadie era capaz de entenderla, si estamos hablando de derechos laborales, porque cuando hablamos de pobreza no solo hablamos de personas en paro, hablamos de personas que trabajan pero que son pobres, que esa es una nueva situación que se ha dado en estos últimos años con las políticas que se han ido llevando, y eso es lo que tiene que revertirse. El trabajo tiene que ser digno, tiene que haber salarios dignos. Canarias también es de las comunidades autónomas con los salarios más bajos, y recuerdo, y tú también lo recordarás, cuando el presidente en la legislatura anterior decía que es que éramos más competitivos porque nuestras personas, nuestros funcionarios cobraban menos. Es decir, eso me parece que lo diga un presidente de todo un gobierno, me parece la verdad que lamentable. Y lo que tenemos que trabajar es para que el trabajo sea digno, que los ingresos sean los que tienen que ser correspondientes al trabajo que se realiza, para que no haya trabajadores pobres también. Es verdad que tenemos problemas estructurales, y al final, lo que comentábamos antes, hemos ponido todos los huevos en la cesta del turismo. Esa es otra cuestión que siempre debatimos en todas las tertulias, de cómo tenemos que diversificar nuestra economía, de cómo tenemos que poner el foco en otras actividades económicas que generen riqueza para Canarias y para los canarios y para los Canarias. Ahora se está trabajando en eso también. Es verdad que son políticas de medio y largo plazo que no se van a ver de forma inmediata. Y tú lo que hablabas de los impuestos, yo creo que en estos últimos años, incluso estando en la oposición los partidos que ahora gobiernan, se pusieron muchas enmiendas a los presupuestos en temas de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, en temas de impuestos, como temas de IGI, para temas fundamentales de primera necesidad, y nosotros las hemos ido bajando. Incluso en este último mandato recuerdo de proponer yo la bajada del IGI en materia energética para las familias, para los que consumían menos cantidad que discrimináramos entre aquellos que eran las familias a los grandes consumidores energéticos. Y bueno, en aquel momento no se aprobó, pero sí sé que esto se ha avanzado y que en esta última legislatura se ha avanzado, con lo cual yo creo que lo que volvíamos, la fiscalidad tiene que ser estudiada, porque efectivamente tenemos que ayudar a aquellos que lo necesitan. No podemos hacer, mira, el mismo hablamos de los 20 céntimos del gasóleo, eso al final está ayudando a toda la gente. Y hay gente que no necesita esa ayuda de 20 céntimos, que la estamos pagando todos, y mucha de la gente que lo está pagando ni siquiera utiliza su vehículo porque no tienen coche. Es decir, pero al final es necesario, pues es necesario porque tenemos que implementar algo de forma inmediata para paliar el precio que está incrementándose de gasolina. Y eso sí tiene que ver con la coyuntura internacional y no con las políticas o la gestión que se hace ni desde el gobierno de España ni de la comunidad autónoma. Bueno, lo que evidentemente hay que gestionar después cómo implementamos ayuda. Carlos, muy rápidamente, y el siguiente tema... Hay que buscar un análisis financiero que permita que distribuyamos riqueza, que podamos equiparar ese equilibrio entre los que tienen menos y los que más. Pero creo, Conchi, pero creo que es un error decir que el turismo, que la diversificación económica, o sea, solamente nos ciñamos, o sea, que el turismo, yo lo he escuchado por parte de tus compañeros, que tenemos que empezar otras líneas de economía, ¿no? Quitando el turismo, incluso han llegado a decir. No se trata de quitarlo, se trata de controlarlo, de la capacidad de carga que tenemos nosotros en nuestras islas. Pero nosotros, el turismo, ya lo dan los datos, es el 40% del Producto Interior Bruto y el 40% del empleo en Canarias, de manera directa. Por lo tanto, el turismo no puede desaparecer. Es más, hay que potenciarlo.
El problema está en que tenemos también que potenciar otras ramas. El segundo sector económico de Canarias es el sector primario. Tenemos que seguir potenciándolo y ahora tenemos los problemas que nos vinieron derivados del Brexit y nos vienen derivados de otros agentes externos que dificultan mucho el crecimiento del sector primario en Canarias. Ahí tenemos la dificultad con el plátano y tenemos la dificultad con el tomate, y con el pepino y con la exportación. Por lo tanto, está claro, y nosotros somos los que decimos que tenemos que apostar también por otros sectores industriales, por otros sectores económicos, pero tenemos que seguir potenciando el turismo de todas las maneras. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora vienen nuevas políticas, así lo marca la ODS, con turismo sostenible, con muchas otras variantes del turismo que son muy buenas y que Canarias tiene los recursos para hacer. El turismo tiene que estar, está y estará y tiene que estar en la economía, muy presente en la economía canaria. No se pelea con que tengamos que seguir potenciando el sector primario y también otros sectores industriales, económicos, tecnológicos, que tenemos que apostar más por ellos. Yo dejo ahora dejo la pregunta sobre la mesa porque, claro, hemos visto que se potencia el turismo, se potencian otros sectores, pero estamos olvidándonos de las nuevas tecnologías. Lo digo porque en un mundo globalizado donde las cosas van tan rápido, la implementación ya no del 5G, sino se habla del 6G y que Canarias como plataforma tricontinental también podría tener un empuje, no se habla mucho de esto. Conchi. Mira, él comentaba, Carlos, al final sí tenemos que apostar por nuestro desarrollo económico, pero el desarrollo económico sostenible, con un crecimiento razonable. Y el crecimiento no es que aumentemos y que expulsemos a la población de las zonas, porque son zonas que son buenas para el turismo y entonces expulsemos a nuestra población de esas zonas, sino que mejoremos nuestro destino con las infraestructuras que tenemos cada vez sean mejores y podamos ofertar además una oferta secundaria, aparte del sol y playa, que sea atractiva y que fidelicemos a nuestro turismo, ¿no? Y que cada vez venga y se quede más tiempo, ¿no? Y que yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo para mejorar y modernizar muchas infraestructuras que se han quedado obsoletas en Canarias. Pero tú comentabas, está la digitalización, que al final de la digitalización también va a afectar a cómo podemos gestionar o trabajar mejor en todas las empresas y aunque se habla mucho, en Canarias no somos una isla en que hayamos digitalizado nuestras empresas, todavía hay muchas empresas que digamos que trabajan con herramientas que pueden ser muy mejorables, ¿no? Y eso hay que fomentar, esa digitalización que también va enlazada con la oferta de empleo cómo es el futuro, esa cuarta revolución industrial que se ha llamado, que es la digitalización, cómo va a afectar al empleo y las formas de empleo, y eso tenemos que preverlo con mucha antelación. Tenemos que formar a nuestra gente para estar dispuesta a ese nuevo nicho de mercado de trabajo en el que va a hacer falta otro tipo de formación y no seguir anclados en las mismas dinámicas que hasta ahora hemos estado realizando. Él comentaba el sector primario. Por supuesto, tenemos un montón de suelo potencialmente agrario que no se está explotando. Tú comentabas antes lo de la guerra, que a veces, mira, los cereales han subido los precios enormemente, nuestros ganaderos están asfixiados, pero no es un problema de gestión de la comunidad autónoma, es un problema del mercado en su amplio neoliberal, en que los precios, aunque nosotros no consumamos el cereal de Ucrania, sin embargo tenemos que pagar a un precio desorbitado. Estas cuestiones que son las que, desde el punto de vista de la ciudadanía, no se entienden cómo puede ser un precio que de otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros y que no consumimos, afecte. Pero estas son las reglas del mercado neoliberal. Bueno, entonces, nos afecta a todos, lógicamente. Carlos. Nosotros hemos presentado propuestas en el Parlamento de Canarias, sobre todo para ver de qué manera podemos también ayudar a esos ganaderos con el tema de la alimentación, del forraje y de los cereales para alimentar a los animales, ¿no? a sus rebaños, etcétera, porque entonces, como he dicho, nuestro segundo motor económico es el sector primario, no solamente en la parte de agricultura, sino en la parte de ganadería, donde hacemos, y tengo que felicitar, por todos los quesos y productos lácteos que hay en Canarias, que son de primer nivel. Está claro. Pero yo enlazaba también con lo otro, lo que tú decías, la digitalización. Ahora mismo Europa está inmerso en ese marco presupuestario 2021-2027 y todos los fondos Next Generation que están llegando a Canarias marcan la principal estrategia en dos sentidos. Uno en la parte de transición ecológica, la del respeto al medio ambiente, y la otra en el I+D+I, en la digitalización. Y es cierto que tenemos que hacerlo así. El otro día aprobamos incluso en el Parlamento de Canarias un decreto para modernizar lo que es y utilizar esos fondos Next Generation para poder modernizar la agencia tributaria canaria, que estaba, hablando en términos tecnológicos, realmente obsoleta, que va a facilitar
también, evidentemente, bueno, pues la mejora en la gestión tributaria, también la persecución bueno, pues en lo que es todos aquellos que intentan pues evadir impuestos, etcétera, etcétera, para que haya una mayor transparencia. Creo que el Partido Popular, evidentemente, apoyó todo eso porque entendemos que la digitalización tiene que estar muy presente en todo, incluso también en el sector primario, porque pensemos que, bueno, es un tema rural, no, la digitalización en el sector primario existe también y tiene que estar ahí. En el turismo también, nómadas digitales, toda la modernización, ya cada vez más el demandante de turismo pide también mejoras, comodidades y adaptaciones al sector turístico en el ámbito de la digitalización. Tiene que haber banda ancha ya prácticamente en el siglo XXI en todo Canarias que mejore la vida. Hoy cualquier persona lo hace todo vía online. Por lo tanto, nosotros apostamos mucho por esa digitalización, por eso también, y aplicarlo a las cosas, aplicarlo a las áreas, a todo el sistema, porque entendemos que estamos a años luz. La pandemia, una cosa de las que nos ha demostrado es que no estábamos preparados en muchos ámbitos para estar conectados online o para estar, evidentemente, metidos en un mundo, bueno, pues en el intranet de las cosas, en el Internet de las cosas, y yo creo que eso nos ha dado un bofetón de realidad para intentar ponernos de 0 a 100 en el menor tiempo posible. Bueno, hay otro de los temas que sí me gustaría abordar en este tiempo, les pido también brevedad, y es que, claro, tenemos buen tiempo en Canarias nuevamente, tiempo de sur sobre todo, y hemos visto cómo en apenas 12 horas llegaban 217 personas entre Lanzarote y Fuerteventura, 250, 2-3 días antes veíamos otra vez más embarcaciones migrantes. Claro, todo esto encima se va empeorando con lo que está sucediendo en Ucrania y que el continente africano entiendo que también va a padecer muy duramente. ¿Qué va a pasar con la migración en estas siguientes semanas que vamos a tener de buen tiempo en Canarias, Conchi? Mira, eso tiene todo que ver con lo que hablamos, las grandes desigualdades que desgraciadamente los migrantes que llegan en pateras, que son los del África Occidental, pues evidentemente cogen la ruta atlántica la más peligrosa, ¿no? Caminando sin fronteras, que es una ONG que además ayuda a salvar vidas de estas personas que están en este tránsito en el Océano Atlántico, porque son ellos mismos los que contactan para decir que a lo mejor están perdidos para que acuda Salvamento Marítimo, que hace una función fundamental, y yo creo que no tienen el suficiente reconocimiento cuando vemos que se rescatan y son estas personas las que están salvando una situación dramática, porque uno se le pone los pelos de punta cuando ve todos esos rescates a las personas que están jugando la vida literalmente y que la pierden. Decía antes, Caminando Fronteras, cifras que en estos últimos años más de 4.000 personas han perdido la vida viniendo desde África a Canarias, ¿no? Es la ruta más peligrosa. Y volvemos a lo mismo, la migración, la vemos la de las pateras porque es la más dramática, pero migración tenemos de muchísimos países y tenemos migración, digamos, la que está regulada administrativamente y que vienen y que llegan a Canarias. Es verdad que la de las pateras es la que llega con situaciones de mayor desigualdad, y esas personas que se juegan la vida, nos tenemos que plantear, cada persona tiene una historia por la que atraviesa el continente africano hasta llegar a la costa para coger una patera, y tendríamos que plantearnos cómo podemos hacer, primero, un desarrollo dentro de su propio origen para que las personas no tengan que tomar esas decisiones, y en segundo lugar, aquellas personas que quieren migrar, que lo hagan de forma regular, que seamos capaces de hacer canales regulares para que la gente no se juegue la vida porque quiera mejorar. Nosotros hemos sido un pueblo migrante también y hemos emigrado a otras zonas. Canarias tiene muchísimos ejemplos. Yo desciendo de personas que han inmigrado y han retornado a Canarias, y la gente, la migración siempre va a existir. Lo que tenemos entre todos es que buscar esas soluciones y no que haya esa parafobia ni ese racismo, porque parece que los migrantes que vienen de una determinada zona o que vienen en pateras son de segunda categoría dentro de la migración con respecto a otras personas, ¿no? Yo creo que evidentemente tenemos que buscar la manera de que esas personas puedan moverse, porque la migración siempre va a existir, siempre va a haber movimiento de personas, se haga de forma regular y segura. Bueno, rápidamente también, Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo con que la inmigración tiene que ser de forma regular, la inmigración como inmigración. O sea, por lo tanto, ahí en eso no vamos a discutir, porque creo que estamos en esa misma posición y creemos que es la mejor manera de que haya movimiento entre distintos países. Pero sí es cierto que aquí en Canarias evidentemente tenemos un problema, pero sobre todo porque al final somos una isla, y de aquí, una vez que esas personas llegan, hay que darles la mejor calidad de vida, evidentemente, como seres humanos, porque aquí hay una crisis humanitaria. Hay que recordar que esto es una crisis humanitaria, no solamente
por las vidas que se pierden durante el camino, que por desgracia son muchas y muchas de ellas que no nos enteramos, y luego, por otra, evidentemente, cuando llegan aquí, a su destino, hay que intentar, bueno, pues darle todas las, pues, tratarlos, evidentemente, como bien ha dicho Conchi, oye, de la mejor manera posible. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí tenemos un problema. Aquí esto es un problema nacional, esto es un problema no solamente de Canarias, como comunidad autónoma, evidentemente, sino somos frontera de Europa. Efectivamente, es un problema nacional y un problema europeo. Y el problema está en que aquí nos han dejado realmente solos. Y empezando por el gobierno de España, que también tiene que exigirle a Europa que se meta en el asunto. Y nos han dejado solos porque aquí han venido muchas personas, ministros, muchísimos, a decir que iban a poner soluciones y no han puesto soluciones. No quiero dejar de recordar, porque hay que tenerlo presente, y es una desgracia, como en toda regla, aquel muelle de Arguineguín, repleto de personas. Tenemos que tenerlo todo el día en la cabeza, porque eso es lo que no puede ocurrir en anteriormente había una política de desmantelamiento de los espacios que estaban existían para asistir. Bueno, pero te quiero decir, tenemos que estar preparados a usar la realidad de frontera sur que somos, no solo de España, sino también de Europa. Sí, pero y todos sabemos qué ha hecho Europa con la migración, los acuerdos con Turquía, las personas que han estado en el Alepo, que bueno, aquí nada. Que nosotros aquí nada. No defendemos ni los derechos humanos. Quiero decir que como europeos que somos, y las políticas en migración europeas dejan mucho que desear. Y evidentemente eso se traslada a los países miembros de la Unión Europea, y no puede caer todo el paso en un estado que es frontera, porque evidentemente ni Suecia ni Finlandia tienen esos problemas. Los tiene Italia, los tiene España, los tiene Grecia, y ahí Europa tiene que hacer política, y hemos visto como ONGs que han ayudado a migrantes han sido condenados y han estado en juicio por tráfico de humanos, cuando tenemos a los que trafican con personas y se enriquecen con este drama. Solo estoy esperando a que el señor Sánchez coja la presidencia en Europa para ver si arregla este tema y pone el punto sobre las IES y realmente pone pues entre todos tenemos que empujar, Vamos a esperar a ver. Porque en Europa están representados todos los partidos políticos, y en Europa están todas las sensibilidades, y yo creo que desde un punto de vista social todos los partidos en el Parlamento Europeo son los que tienen que impulsar que efectivamente tengamos políticas de migración sociales en la Unión Europea muy diferentes a las que estamos haciendo, ¿no? Bueno. Porque como nos quedan 2 minutos, realmente yo sé que el tiempo se ha pasado volando. La verdad que voy a tener que ampliar las tertulias porque se nos están haciendo cortas. Solo, y porque era otro de los temas propuestos, elecciones en Andalucía. ¿Quién va a ganar? Muy rápidamente, Conchi, que tenemos 1 minuto y medio nada más. Bueno, lamentablemente mira, el pleno pasado llevamos aquí al Cabildo de Gran Canaria una moción sobre la memoria histórica, ¿no? Y sinceramente a mí es que me apena tremendamente el blanqueo de los partidos profranquistas, de dictaduras, de que quieren limitar los derechos de los ciudadanos, de los que no creen en las autonomías, pero que se presentan. Y yo creo que todos, y entre todos los partidos que somos democráticos y que hemos vivido el franquismo, conocemos el franquismo, que no se ha explicado lo suficiente a las nuevas generaciones y que no conocen realmente lo que se vivió durante 40 años en este país y cómo lo sufrimos todos los ciudadanos. Yo creo que hay que explicarlo bien para que no vuelva a suceder. Y entre todos y todas, por eso me preocupan las elecciones andaluzas, que sean conscientes qué es lo que votan con rigor y teniendo en cuenta cuál es el futuro social que queremos para, en este caso, que será la autonomía de Andalucía, pero que evidentemente va a repercutir en todo el país y también en nosotros. Pero no me has dicho quién vas a ganar, que te haga la pregunta. Espero que la izquierda sea la que gane, que haya un gobierno de izquierda y que no se apliquen políticas de recortes como las que estamos viviendo en sanidad, en educación, etcétera, etcétera. Vale, Carlos, muy rápidamente también. ¿Quién va a ganar? Que va a ganar el Partido Popular. Tomás Moreno va a ser el próximo presidente de los andaluces. Conoce perfectamente las singularidades de Andalucía y por eso va a ganar las próximas elecciones. Es evidente que lo que pretendemos y lo que pretende siempre el Partido Popular es gobernar con una mayoría para aplicar las políticas, evidentemente, que el Partido Popular aplica, y no son la de recortes, como dice Conchi, aunque puede decir, y luego podríamos entrar en otro debate, efectivamente, que no quiero entrar en ese debate porque ya estamos terminando, pero entiendo que el Partido Popular se ha ganado la confianza de todos los andaluces, ha demostrado que puede haber otro gobierno, que no es el gobierno de la izquierda ni el gobierno socialista, y que teniendo un gobierno del Partido Popular se puede también tener un bienestar social como un bienestar social real, y los andaluces yo creo que han aprendido esa lección. Recordando cómo critica desde que Juanma Moreno ha sido presidente de toda Andalucía.
recordando cómo Juan Moreno está criticando precisamente el PIEC de Canarias, diciendo que por qué se nos dan 42 millones a los canarios. Bueno, pero hay que recordarlo en las políticas. No. Si me dejas un minuto, las singularidades de los territorios. 10 segundos. Conchi ha dejado caer la bombita. Conchi. ¿Quién blanquea a ver. Un momento. Un poco de orden. Conchi ha dejado caer la bombita. 10 segundos, Carlos, porque nos vamos. 10 segundos. 10 segundos. Eso es una falacia, el que dice que ha criticado el PIB. Lo que ha dicho, y he escuchado yo la entrevista personalmente, ha dicho, por cada 50 millones de euros le tocan 60 euros a cada andaluz. En cambio, por cada 50 millones de euros le toca 190 a cada canario y 100 y pico. Lo que él pide es que se le dé más dinero a Andalucía. No critica lo que se le da a Canarias, sino que dé más dinero a Andalucía y que se ponga en la media nacional, porque evidentemente es injusto. Explicado. O sea, nosotros somos los que conocemos nuestra realidad. Nos quedamos... No hace una crítica a Canarias, sino lo que pide son más recursos para los andaluces. El plan de empleo del año anterior lo ha ejecutado un 50% y no ha llegado a las personas que necesitan ese plan. Bueno, se acabó. Esas son las políticas del Partido Popular. A ver, se acabó porque ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, se acabó. Por aquí dicen... A mí también se me hace corta la tertulia y también dicen en Andalucía están las 7 u 8 ciudades de España con la renta per cápita más baja. Algo no funciona allí, dicen por aquí. Bueno, pero como no tenemos tiempo de debatirlo, bueno. Bueno, pues tenemos que acabar. Conchi Monzón de Podemos Canarias y Carlos Ester del Partido Popular. Muchas gracias a los dos por este ratito. Ya veremos si hacemos la tertulia un poquito más amplia que se nos está haciendo corta y hay mucho que tocar. Y encima, claro, si queda poquito para las elecciones, pues más todavía. Bueno, cuídense mucho, Igualmente. Un fuerte abrazo, hasta luego. Saludos a los dos. Chao.